Clasificación A, apto para todo público. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta noche. Es mi petición cada noche. Le damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos brinda, ¿no? Tengo muchas cosas que decir antes de entrar en lo que es el mensaje de hoy. Y Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Cada día me he propuesto el ser de agrado a Dios. Y hay una forma de cómo ser de agrado a Dios: santificando. Sé que cada día serán más mis enemigos. Muchos me dejarán, otros entrarán. Pero esta es una verdad que tiene que salir y que tiene que llegar. Muchos se quedarán. En la Biblia, cuando dice los postreros serán primero, habrá muchos últimos que entrarán y habrá muchos primeros que se quedarán. Esta palabra, conforme a como lo dice la Escritura, yo la doy pretendiendo no quedarme. El que se quiera quedar, yo no quiero quedarme. Iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo, conseguimos un lugar para realizar nuestras actividades. Y quiero que vayan preparaditos el domingo, ¿no? Porque tenemos que buscar 24, yo tengo 7, faltan 17. Es una responsabilidad del cuerpo, de hombres que no escatiman esto como algo pesado. Y hay tanta facilidad para gastar en lo que no es de Dios. Hay mente estrecha, mente, no sé, mezquina diría yo. Pero yo estoy hablando para las personas que creen. Preparadito el domingo y temprano para poder darle una explicación de cada una de estas cosas. Y si es posible, para mostrarle también hasta el lugar, ¿no? Bien, amado, vamos a hablar del mensaje de hoy. El mensaje de hoy, para vergüenza a todo aquello que predican el altar en sus predicaciones, donde ellos están. Bueno, pues hay dos pactos. El antiguo pacto corresponde al altar. El nuevo pacto de Jesucristo no le corresponde el altar.
esto ahora lo vamos a desglosar bíblicamente. ¿Por qué se hablaba del altar en el antiguo pacto? Se hablaba al pueblo judío, el cual eran tan buena gente que Dios le tuvo que poner leyes de lo buena gente que eran. Dios le tuvo que poner leyes de buena gente que eran. El nuevo pacto de Jesucristo no tiene altar. Es el único que no puede tener altar. Y si usted me preguntase desde su casa, donde quiera que usted esté, ¿por qué no puede tener altar? No puede tener altar porque el altar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es usted si Él mora en usted. Somos el templo de Él. Cuando informamos por esta vía que sin santidad nadie verá al Señor, bienaventurados los corregidos. Bienaventurados los corregidos, pero más bienaventurados los que se dejan corregir. Porque la Biblia dice que el hijo que no acepta la disciplina es un bastardo. Y aquí no hay nadie grande, no hay nadie bruto, no hay nadie inteligente. Es una disciplina en el Señor para corregir. Aquí tenemos dos pactos. Y hay personas que han estado erróneamente viviendo, uno en el altar, otro en un antiguo pacto, otro en una manera de ser, otro a maneras que se lo creen conveniente. Pero hay una palabra que está por encima de cada una de las cosas que yo puedo creer o la que pueda creer aquel. ¿Cuál? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad? Dios es santo. Nos preguntamos, ¿esta actitud agrada a Dios? No. ¿Esta actitud agrada a Dios? No. Ah, pues te condena entonces. Te condena. Bienaventurados los corregidos. Bienaventurado el que se preocupan por decirle, esto no es de agrado a Dios. Bienaventurado el que se le dice claramente, por aquí te pierdes. Este es el verdadero amor de Dios. Iglesia del nuevo pacto de Jesucristo. Mi vida se desgasta porque no hay uno en la iglesia del nuevo pacto de Jesucristo que pueda decir que yo no tengo esta preocupación. Pero yo le digo a la iglesia del nuevo pacto de Jesucristo, ¿qué preocupación tienen por quien le habla? Hay amor de aquí para allá. Amado, estos dos pactos corrigían en la ley en un altar de sacrificio. Ahora, en una libertad en Cristo Jesús que el mundo no quiere. Le vamos a desglosar esto. Después de una brevísima pausa, busque en qué anotar, busque una Biblia. Cuando usted analice todas estas palabras, usted se va a dar cuenta, bienaventurado soy porque me corrigen. Bienaventurado soy porque me disciplinan. Bienaventurado soy porque se preocupan por mí. Cuando a uno le importa la vida del otro, no lo toma en cuenta para nada. Es como si no existiera, ¿no? Hay personas que llegan a ser reprobadas. Trate de no llegar ahí. Hermano, después de una breve pausa le voy a dar detalle de estas cosas. Adelante, señor director.
Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado. Bien, amado, vamos a ver qué dice las Escrituras en este sentido. Vamos a buscar en Éxodo, en el capítulo 24 de Éxodo. Y dice aquí la palabra: y dijo Jehová a Moisés. Y es bueno que escuchen todos los detalles. Sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Escuchen todos los detalles de esto para que ustedes se den cuenta de estos dos pactos como eran. Y hay tantas personas metidas en este antiguo pacto y metidas en el altar y no tienen una remota idea. Oiga lo que Dios le está hablando aquí a Moisés. Sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Esto era parte del antiguo pacto. Esto era de la ley. Escuchen todo esto, por favor. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Este era un pueblo rebelde, pero tenía temor de Dios, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y Moisés escribió las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro y sacrificio de paz a Jehová. ¿Qué fue lo primero que hicieron Moisés y esto? Un altar de sacrificio de paz. Esto obviamente quitaba todo lo que podía ser una transgresión que pudiera afectar que la gloria de Dios se pudiese manifestar. Y
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hablar del altar es hablar del lugar del sacrificio. Hablar del altar es hablar de la ley. Hablar del altar es hablar del antiguo pacto como término de doctrina. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nadie podía quitar, nadie podía poner. Había un libro del pacto. Ese libro del pacto había que obedecerlo. Habían leyes que había que obedecerlas. Y todo el pueblo dijo: haremos lo que dice Jehová, obedeceremos. Ahora hay 14 libros del nuevo pacto de Jesucristo. Nadie obedece casi en su totalidad. Muy pocas personas obedecen a este nuevo pacto que no tiene altar, que tiene templo, el cual son hombres y mujeres que han creído. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. La sangre la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros de todas estas cosas. Si vemos el detalle más hacia arriba, estamos hablando que esta sangre eran sangre de becerro. Esta sangre de becerro fue la que se roció. La muerte de estos becerros se roció ante el pueblo para santificarlo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embarzado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Wow. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embarzado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¡Cuánta gloria! ¿Por qué quieren el altar? ¿Por qué quieren el antiguo pacto? La sangre de becerro santificaba a los inmundos para que la gloria de Dios se pudiera manifestar. ¿Por qué despreciar la sangre de Cristo? Dios mío. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles.
Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Cuando habla de su servidor, habla de personas que le sirven al Señor en lo que Él quiere, no en lo que usted quiere. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. El pueblo no podía subir. Esto es el altar. Esto es la gloria de Dios. Esto es la presencia de Dios. Lo que predican todos los concilios, lo que predican todas las religiones, el altar, la presencia. Lo que es bueno preguntarles a ellos: ¿dónde está el becerro? Este era un pacto única y exclusivamente de la ley. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¡Wow! Era glorioso. No se puede negar, había mucha gloria. Pero era un pacto solo con los judíos. Fue un pacto que ya pasó. No se ha registrado nunca que 2 pactos tengan validez. Un pacto sustituye al otro. Dios santo, dale entendimiento a este pueblo, Señor. Todos están bajo un pacto que ya no está, en un altar, en una ley, en una presencia. Ya Dios no se aparece en el monte Sinaí. Ahora Dios cohabita en cada uno de los que creemos en Él. Ya nadie puede ir al monte a orar, a ver, oiga, usted lo que tiene es que obedecer y punto. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¡Wow! A los ojos de los hijos de Israel. No le voy a negar, hermano, cualquiera quisiera ver eso. Impresionante. Impresionante. Pero ya pasó. Ahora vemos cada día la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo con Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Las personas que hablan del ayuno, que hablan de cuaresma, Dios mío.
en ese lapso de tiempo, Dios dio la ley. Dios dio la ley en ese lapso de tiempo. Aquí hay un detalle grande en el capítulo 25, donde Moisés estaba recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios cuando estuvo con Dios en ese tiempo. Y dice aquí en el capítulo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, el corazón tomaré mi ofrenda. Oiga, y aquí había un detalle de la ley. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tejones, madera de alcacia, aceite para el alumbrado, especie para el aceite de una unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste en el efod y para el pectoral. Estos eran términos de la ley. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haré. Harán también un arca de madera de alcacia, cuya longitud será de codo medio de anchura, codo y medio, y su altura, codo y medio. Había un arca de alcacia, símbolo del arca del pacto. Esto es para que usted sepa qué significan 40 días, 40 noches. La ley, el antiguo pacto, Dios. Y cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirá para ella 4 anillos de oro que pondré en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Hará una vara de madera de alcacia, las cuales cubrirá de oro. Y meterá la vara por los anillos de los lados al arca, para llevar el arca con ella. La vara quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondré el arca del testimonio que yo te daré. Esto era los 40 días, 40 noches. Esto era el altar. Dios mío. Y hará un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hará también los querubines de oro labrado en martillo. Lo hará con los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo, y una pieza por el propiciatorio para los querubines en sus 2 extremos. Amado, le estoy dando todos los detalles de lo que es el altar, de lo que es el antiguo pacto. Y hablar del altar, del antiguo pacto, amado, no es solamente hablar de la ley, sino también hablar de la sangre de los animales.
cuando estos concilios y religiones, cuando una persona cualquiera habla de altar, está poniendo la sangre de los animales por encima de la sangre de Cristo, negando que la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto. No hay altar en el nuevo pacto de Jesucristo. Es deprimente, sinceramente deprimente, predicarle a una generación tan incrédula. Le voy a dar detalle del nuevo pacto. Estuvimos leyendo el altar. Todo lo que se usaba para el antiguo pacto. En estos 40 días y 40 noches se dio la ley. Ahora vamos a buscar en Hebreos capítulo 9. Dice la palabra, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Escuche. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Te estamos hablando del primer pacto. Tenía un tabernáculo terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esto es deprimente totalmente y te escucha a estas iglesias negando a Jesucristo Dios. Estos artistas, Señor, ven al lugar santísimo. Esto era el antiguo pacto. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, en la cual estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una vara, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Eso estaba en el antiguo pacto, donde se usaba el altar. Sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, de las tantas que eran. Preguntamos,
preguntamos, ¿por qué? Es que la gente no lee usando la inteligencia, usando la cabeza. ¿Puede una persona heredar sustituyendo el pacto final por un pacto que se haya hecho, un acuerdo que se haya hecho no sé en qué tiempo, y que finalmente se haya hecho otro, y que esa persona haya muerto en ese acuerdo final? ¿Cómo es posible que la gente no pueda situar estos dos pactos? Lo que era el antiguo pacto, en las condiciones que era el antiguo pacto, para quiénes fue el antiguo pacto. Si estas cosas que hablan estos farsantes pasan al altar, la estuvieran llevando como lo dice el antiguo pacto, tuvieran que buscar un animal, tuvieran que hacer una caja de alcacia, cubrirla de oro, tuvieran todo estos detalles de todas estas cosas que aquí dice en el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, porque eran muchas. Dios mío. Y así dispuesta esta cosa, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dios. Para la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender que en esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vamos a analizar esa parte. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces el Espíritu Santo estaba dando a entender que aún no se había manifestado el camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Aquí, en el antiguo pacto, todavía no se había manifestado
el camino al lugar santísimo. Mientras esto estuviera en pie. O sea que todos los que están bajo el altar y todos los que están bajo esta temática de un antiguo pacto aún no están en el camino. Dice aquí en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Se lo voy a leer de nuevo el 9. Todos los que están en concilios y religiones, escuchen esto, por favor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comida y bebida, de diversas alusiones y ordenanza acerca de la carne, dispuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, ya que consiste solo en comida y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, dispuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso no es lo que vemos nosotros en los concilios y las religiones. Una persona pensante, por lógica, si le teme a Dios en algo, piensa verdaderamente es un gran error. Esto estuvo en pie hasta el tiempo de reformar las cosas. Si esto estuvo en pie hasta el tiempo de reformar las cosas, vivimos en ellas todavía. Estamos bajo la sangre de los becerros y machos cabríos. Porque cuando habla hasta el tiempo de reformar las cosas, había una sangre más poderosa que los becerros y los machos cabríos. Yo quiero preguntar, ¿cuál es? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Aquí estaba hablando hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿Cuántas diferencias de un antiguo pacto a este pacto, del altar a lo que es Cristo? Ya aquí no se necesita el altar. Escuche el 11, por favor. Ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ya tú no lo podías hacer con la mano. No es de esta creación. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros,
¿Cómo puede hablar de Cristo y hablar del altar? En el altar estábamos hablando de los machos cabríos y los becerros. O es los machos cabríos y los becerros, o es la sangre de Cristo. Si son los machos cabríos y los becerros, vete al altar, pero no hable de Cristo. Si habla de Cristo, ya no hay altar, no hay machos cabríos ni becerros, no es de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, la cual tienen muchos por inmunda. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquello en el altar entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ofrecía sacrificio primeramente por él y después por lo del pueblo, por la ignorancia del pueblo. Dios entra por su propia sangre y no ofrece sacrificio por sí mismo, sino que con su sangre ofrece el sacrificio eterno para todos aquellos que creen, habiendo obtenido eterna redención con un solo sacrificio. Y usted no le cree. A veces, cuando me hablan de la fe y escucho cómo hablan, sinceramente que no sé qué decir. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, hablando de animales, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Wow. Cuanto más la sangre de Cristo. Dios mío, yo le pregunto a los concilios, a la gente, a las religiones, ¿cómo pueden hablar de Cristo, Dios, si no le han creído a esto? Aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No tuvo que ofrecer sacrificio por él. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo con esto? Aquellas obras habían quedado muertas. El altar, todas estas cosas ya habían quedado muertas. Hay personas que piensan que cuando yo hablo del nuevo pacto de Jesucristo, es toda una religión.
Se le ha vendido tanto a la gente que tú tienes que pertenecer a una religión, por lo en el 70, que cuando uno le habla de la verdad a alguien, te llevan a las tradiciones de la gente. Aquí está diciendo en el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice en el 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Es una religión esto. ¿Es una religión o es el término de fe por el cual podemos entrar? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya esto no es la tierra que fluye leche y miel, y que Dios te me dé una jipeta, y que Dios te me dé esto aquí. Los llamados reciban la herencia eterna. Wow. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Mientras tanto está vivo, el testamento se puede cambiar. Pero si el testador muere, ya, en el testamento que fijó, en ese debe ejecutarse las cosas. Bueno, pues hizo un nuevo pacto y murió. Él juntó a los discípulos en la última cena y le dijo, mira, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando alzaron la copa le dijo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y después lo crucificaron. Había dejado el pacto y después murió. Pero Joaquín, Pandora, todos estos ladrones invalidan el pacto de Dios y tampoco llevan el anterior. Es un sancocho, es algo tan impredecible, Dios mío, porque tampoco se ajustan al antiguo pacto con las ordenanzas del antiguo pacto, pero tampoco aceptan el nuevo pacto de Jesucristo. Uno hace un análisis de la fe y a cualquiera le da comezón en la cabeza sin tener piojo. Y uno dice, pero yo no entiendo esto. Entonces te hablan de Cristo y no llevan nada de Cristo. Y te hablan de un antiguo pacto, pero tampoco lo llevan. No te matan un becerro ni un macho cabrío. No hacen nada de eso. Dios mío. Bien, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Pero el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido hasta tanto que el testador vive. Pero ya murió. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, el antiguo pacto, la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y la gente le creyó a eso. Y además de esto roció también la sangre del tabernáculo y todos los pasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero eran vacas, toros, ay Dios mío. Pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos.
porque entró Cristo al santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entre el sumo sacerdote al lugar santísimo, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él quitó el pecado y usted prefiere la sangre de los machos cabríos y las becerras y el altar a la verdad, que yo a veces me pongo a pensar en la fe, en lo que la gente dice de la fe y en la fe de la gente, digo, Dios, no sé qué decir, no sé qué pensar. Hemos llegado, hermano, a la parte final de esta noche. A veces me agoto, hermano. Es de cansancio. Honestamente que sí. Nada, hermano, pues dele a seguir, compártalo. Recuerden, Iglesia del Nuevo Pacto, el compromiso, ¿no? Y será, obviamente, si así Dios lo quiere, hasta mañana, por Cristo Jesús. Amén.